Hay mucha gente que está dejando el país y no estoy hablando de argentinos que abandonan sus sueños y empiezan a salir. Más allá de que, cierto es también, hay muchos estudios que empiezan a hablar de esta posibilidad, una vez más, de argentinos que prefieren tomarse el buque, como se decía en alguna otra época, y empezar a recuperar sueños más allá de nuestra tierra. Pero lo cierto es que esta situación, la pandemia, ha producido cambios de todo tipo y económicamente produce cambios muy fuertes, principalmente en países más débiles, económicamente muy débiles. Nuestro país, por supuesto, está en esta lista. Por ello, empiezan a crecer el número de empresas que en algún momento invirtieron, no solamente en la Argentina, también en Latinoamérica, y hoy deciden levantar campamento. Del mundo de las empresas, de los negocios y de esta realidad, vamos a hablar con Alberto Medina Méndez. Alberto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la convocatoria como siempre, y efectivamente lo que vos estás contando es parte de lo que está sucediendo. Lo único que me parece que es importante es no caer en algunas exageraciones, ¿no? Primero porque siempre hay empresas de Argentina, empresas que se van de la Argentina. Esto no es un fenómeno nuevo, tiene una larga historia a lo largo de las últimas décadas, con momentos mejores y peores, momentos en los que había empresas que venían a la Argentina, momentos en los que se iban, pero claro, también hay un contexto. Muchas de estas empresas habían tomado la decisión de salirse del mercado bastante antes que la pandemia. Recordemos que venimos de años de recesión, de un país con mucha presión impositiva, tenemos un país con muchas regulaciones laborales. En los últimos tiempos esas regulaciones se han agudizado, por citar simplemente un caso, el tema de la doble indemnización para los despidos, y esas son señales, digamos, que se muestran muy hostiles con el mundo de los negocios, digamos. Entonces es razonable que muchas empresas hayan reforzado su decisión y algunas hayan tomado la decisión en esta etapa de suspender su negocio en Argentina, ¿no? O sea, estamos frente a un fenómeno, te diría yo, bastante predecible, y que hay que empezar a mirarlo como un proceso que va a seguir ocurriendo. Digamos, la lista de esas empresas que vos conocés, y se va a seguir ampliando, lamentablemente. Esa no es una novedad grata, pero va a ser parte de nuestro paisaje. Ahora, cuando vos decís, Alberto, esto siempre ocurre, siempre ha ocurrido, en particular si nos posicionamos en el lugar en el que nos encontramos, ¿es como para preocuparse, más allá de la lógica preocupación que tiene aquella persona que trabaja para una empresa multinacional y dice, ¿y qué pasará con lo nuestro? A ver, sí, por supuesto que para preocuparse, porque el hecho de que se vayan grandes marcas significa que las señales para la Argentina son negativas, sobre todo cuando la decisión de esas empresas no tiene que ver con que cierran el negocio a nivel global, sino que se reubican dentro del continente latinoamericano, ¿no? Muchas de estas empresas que vos has escuchado en los últimos meses mencionar dejaron de operar en Argentina, o van a dejar de operar en Argentina y van a seguir operando en Brasil, por ejemplo, o en Chile. Entonces no se trata de una empresa en repliegue, sino de una empresa en reacomodamiento. Pero por eso te decía que ha sucedido muchas veces. Vos recordarás las automotrices, cuántas veces escuchaste plantas automotrices que se iban a instalar en Argentina y se terminaban instalando en Brasil. Digo, esto es parte de un viejo paisaje argentino, que es que el país no tiene reglas amigables con el mundo de los negocios. Argentina es un país bastante hostil con el mundo de los negocios, y eso hace que las empresas no nos prefieran a nosotros, salvo circunstancias en las que pueden sacar muchísima rentabilidad, que no es el caso habitual de los negocios de rutina, sino en todo caso de circunstancias muy, muy específicas. Por eso Argentina ha tenido tan baja inversión extranjera en los últimos años. Pero también hay que decir que en algunos casos los cierres de estas empresas en Argentina tienen que ver con que esas líneas de operaciones las toma otra empresa, ¿no? O sea, no es que desaparece ese mercado, sino que en todo caso se transfiere, como el caso más escuchado en las últimas horas, que tiene que ver con el tema de Globo, ¿no? Es decir, que estamos frente a un negocio que está en expansión, el negocio del delivery, y esta empresa decide salirse del mercado, y no es que esos puestos desaparecen, sino que seguramente van a ser absorbidos por otras empresas que ya están operando en el mercado. La tormenta que uno mira a lo lejos a partir de esto, ¿es un indicativo de que la cosa pueda todavía empeorar? Y digo, más allá de las empresas, los que se van del país, ¿no? La fuga de estas empresas, por llamarlo de alguna manera, con lo propio
¿ves, avisorás que se puedan bajar más cortinas de las que, o persianas de las que ya se han venido bajando en todo este tiempo? Principalmente por la razón obvia de lo que ha ocurrido con la pandemia, la cuarentena y la economía que no arrancó. Sí, hay una tormenta perfecta, lamentablemente, Daniel. La pandemia, digamos, fue sobre llovido mojado, ¿no? Si veníamos de 3, 4 años de recesión continua en Argentina, de caída, digamos, de la actividad económica en muchos rubros, muy lastimados. Empezamos el año con intenciones de levantar un poco la nariz, pero duró muy poco esa ilusión y arrancó, obviamente, la pandemia, pegándole un mazazo a todo aquello que venía más o menos levantando la cabeza. También hay señales del gobierno que son bastante negativas, ¿no? O sea, toda esta cuestión regulatoria vinculada al tipo de cambio es una señal negativa, la extensión de la doble indemnización es una invitación a no tomar personal, digamos, a no emprender nada que requiera tomar empleados que después no sabes si funcionan o no funcionan, cómo termina esa vinculación laboral. Digo, todo el marco regulatorio que tiene Argentina e impositivo es abrumador. Y el discurso, digamos, de todos los días, la discusión, por ejemplo, esta última de si van a aumentar el impuesto a las ganancias o no, o a qué segmentos sí, a qué segmentos no, la creación de posibles nuevos impuestos, todo eso hace que cualquier emprendedor que tiene ganas de arrancar y sienta como mínimo una sensación de inseguridad respecto a las reglas de juego, ¿no? O sea, empiezo con estas reglas, pero me las pueden cambiar en cualquier momento, y eso sí, digamos, amedrenta mucho a cualquier emprendedor o empresario privado en Argentina, ya no hablamos de los extranjeros, que no tiene mucha alternativa más que seguir peleándola acá, digamos. Y entonces lo que sí puede decidir es si invierte su dinero en negocios, digamos, de generación de empleo, o invierte su dinero en negocios que no impliquen que él tenga que pagar empleados y complicarse la existencia con las leyes laborales, ¿no? Muy bien, Alberto, como siempre, para otro día, vamos a dejar que se aclare un poquitito más el panorama. Yo creo que ahí estamos abrumados de noticias con lo que ha ocurrido con el cepo del dólar y vamos a dejar que corran un par de días más para que vos se acomode. Claro, para que se incomode, no para que se acomode, pero vamos a hablarlo la semana próxima seguramente. Pero este tema me parece que es fundamental, sobre todo para la gente que hoy está pensando en su empleo, su trabajo, y algunos, como empiezan a aparecer nombres también de otras empresas, más de uno anda asustado. Bueno, esto es lo que está pasando. Alberto, muchísimas gracias como siempre. Abrazo gigante. Gracias. Alberto Medina Méndez con nosotros.